Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Estamos en este foro, en esta segunda parte, hablando acerca de un tema tan importante en esta semana, Semana Santa. Esa semana en la cual nosotros podemos tomar decisiones que van a impactar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Pastor Miguel Flores, Semana Santa. Bueno, en el segundo día nos decía el pastor Peraza que el Señor limpió el templo. Y quiero resaltar eso, yéndome, por supuesto, en lo que yo estoy tratando de explicar, el antecedente histórico de cómo se inició la Semana Santa, que casualmente, he dicho, es el tiempo de la Pascua para los judíos. Jesús limpia el templo, y es que con su muerte lo que Él quiere es limpiarte a ti. ¿Limpiarte de qué? Limpiarte de tus pecados. Sí, tú que nos estás viendo en este momento, Él quiere limpiarte de tus pecados. Él no quiere que perezcas. La razón por la que Él dijo, maten un cordero y su sangre aplíquenla sobre los dinteles de las puertas, es porque si no hacen eso, en lugar de morir un cordero, va a morir un primogénito. Para que no muera el primogénito, que eres tú, tiene que morir un cordero, y ese cordero se llama Jesús. Y su sangre aplicada en los dinteles de las puertas hizo que no muriera aquel primogénito, porque había sido perdonado por la sangre. La sangre derramada por Cristo Jesús es la que te perdona. Por eso Pascua significa pasar por alto, porque esa noche, hace miles de años, ahí en Egipto, el ángel destructor pasó por alto las casas de los hebreos. Como quien dice, Dios quiere pasar por alto tus pecados. Dios quiere pasar por encima sin tocarte a ti, que estás aquí protegido por la sangre de Jesús. Pero para eso tienes que creer en el sacrificio de Jesús. En el capítulo 21 del libro de Números se nos habla de un asta que Moisés levantó en el desierto con una serpiente de bronce en la parte de arriba. Habían sido mordidos por las serpientes, ardientes que tipifican el pecado que el diablo inocula, que la serpiente inocula en la humanidad, en los hombres. Los hombres le dijeron a Moisés, dile a Dios que quite las serpientes. Dijo Dios, no voy a quitar las serpientes, pero les voy a dar un medio para que el veneno de la serpiente no los mate. Y el asunto era voltear a ver la serpiente de bronce que Moisés había levantado. Y por la fe, el que miraba a esa serpiente no moría. Así que cualquiera que levante sus ojos en esta semana para ver a Jesús clavado en la cruz, no morirá. Porque el que cree en mí, dice Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Qué maravilloso. Estamos en esta semana, Semana Santa. Y el pastor decía muy bien, segundo día, semana de limpieza. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, Jesucristo, es vida eterna. Aunque hayamos pecado, aunque hayamos fallado, cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos de dirección y aceptamos que necesitamos ser limpios, y hay una limpieza, Jesucristo, esa sangre derramada, entonces podemos trascender hacia la eternidad. Qué bueno que el pastor Omar Peraza nos está dando cronológicamente Semana Santa para que podamos entender la importancia de esta semana, que es trascendental, que se convierte en cada día de nuestras vidas decisiones que debemos de tomar para que nosotros podamos garantizar vida eterna en nuestras vidas. Pastor Omar Peraza. Es interesante que veamos qué sucede el tercer día de esa semana. Él maldice la higuera. Y nosotros sabemos perfectamente bien, pastores, a qué se refiere la Biblia cuando habla de la higuera, ¿no? Se refiere a Israel. Pero vea lo que dice Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, versos 12 y 13, dice que el Señor salieron de Betania y Él tiene hambre. Y dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Verso 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás
coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Es interesante que nosotros veamos, lo interesante de este pasaje es que no solamente el Señor maldice la higuera. Usted recuerde que en el libro de Juan dice que el Señor dice que vino a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se suponía que hasta ese momento Israel tenía que haber dado frutos, pero no era así. Pero entre el segundo y tercer día habían ocurrido algunos acontecimientos maravillosos, como por ejemplo el anuncio que el Señor había hecho acerca de su crucifixión. Pero también encontramos que entre el segundo y tercer día una mujer había quebrado un frasco de perfume y con eso había preparado el cuerpo de nuestro Señor. Las negociaciones que Judas había hecho para poder traicionar al Señor con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia. Pero también entre el segundo y el tercer día habían sucedido varios milagros de sanidad y varias parábolas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte en este momento que durante esta semana muchas cosas maravillosas de parte de Dios pueden suceder a favor de nuestra vida. Es importantísimo entonces que no desperdiciemos el tiempo, que no desaprovechemos estos días, que entendamos lo que significa para nosotros recordar esta semana, lo importante del sacrificio de nuestro Señor Jesús. No solamente nos libra de la condenación y de la muerte eterna, sino también en esta semana tú puedes recibir muchos milagros de parte del Señor. Cosas, pensamientos torcidos, el Señor puede alinear tus pensamientos. Es importante, pastores, que no desperdiciemos esta semana en los placeres y los deleites que el mundo ofrece, sino que dediquemos este tiempo realmente para lo que debe de ser. Y eso es lo maravilloso. Me encanta, porque el pastor Omar dice, esta tercer día de la semana sucedieron cosas extraordinarias, hubieron milagros, hubieron arreglos, aquellos cercanos de Jesús para traicionar a su maestro, hubieron maldiciones sobre una higuera que no da fruto, y el Señor nos motiva. Hemos tenido una entrada triunfal de Jesucristo en nuestra vida. Él quiere que nos limpiemos, pero también Él quiere que demos frutos, y frutos en abundancia, ¿verdad? Y la Biblia dice que por sus frutos Él nos va a conocer. Por eso estamos reflexionando acerca de Semana Santa, ¿verdad? Sí, suceden cosas como la mayor venta de bebidas alcohólicas, pero oramos para que realmente asumamos con responsabilidad lo que Jesús hizo en esta semana, morir para darnos vida y vida eterna. Pastor, Semana Santa, Pastor Miguel Flores. Sigo viendo lo que sucedió más o menos unos 1400 a 1500 años antes de Cristo, cuando se celebró la primera Semana Santa, por decirlo así, Pascua, como llaman los judíos, y ya dijimos que Jesús, 1500 años después, es el Cordero que murió en Egipto. Pero interesante la exactitud con que la palabra de Dios se cumplió en esa semana en la vida de Cristo. Él muere un 14 de Nisan, exactamente como lo decía las Escrituras, como lo decía desde el libro del Éxodo, capítulo 12. Pero también Israel tenía acostumbrado ofrecer un sacrificio todas las tardes. Y es impresionante porque ese sacrificio se ofrecía aproximadamente a las 3 de la tarde. Y dice el Evangelio de Mateo,
capítulo 27, versículo 46, que Jesucristo a la hora novena exclamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, y todo lo que ya conocemos en la cruz, cuando exhaló su espíritu y entregó su espíritu al Padre y murió, dice, a la hora novena. Cuando nosotros investigamos la historia, nos damos cuenta que la hora novena para ellos, para nosotros son las 3 de la tarde. Así como la hora sexta para ellos, para nosotros son las 12 del día. Porque el día de ellos no comienza a las 12 de la noche como comienza el nuestro, sino que comienza a las 6 de la tarde del día anterior. Es decir, el sábado comienza el viernes a las 6 de la tarde y finaliza el sábado a las 6 de la tarde para ellos. Nosotros tenemos otra forma de medir el tiempo. Entonces Jesús muere en una hora novena, según el horario de los judíos, en una hora 3 de la tarde para nosotros. Estaba muriendo. ¿Por qué? ¿Por qué a las 3 de la tarde? ¿Por qué no muere a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde? Precisamente a las 3 de la tarde era cuando Israel acostumbraba ofrecer el sacrificio de la tarde. Y cuando nosotros vamos a investigar qué era lo que ofrecían a las 3 de la tarde, ofrecían un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero sin defectos. Y ese cordero, una vez más, no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. En la vida de Jesús se está cumpliendo con exactitud el día, la hora, el segundo, el minuto, todo se está cumpliendo. Él entra a Jerusalén precisamente en el día que tenía que entrar. Y el pastor Peraza nos está explicando muy bien eso, pastor Andrade. Amén. Estamos en Semana Santa. Para los judíos, el Pesach, una fiesta conmemorativa, una fiesta importante, una fiesta trascendental. También debe ser una fiesta para cada uno de nosotros. A veces tomamos posturas extremas. Algunos decimos, bueno, eso es idolatría. Otros le dan rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, y hacen cosas que no agradan a nuestro Padre Celestial. Por eso hoy, con nuestros invitados especiales, estamos tratando este tema a la luz de las Escrituras, a la luz de la Palabra de Dios. Y por eso es que hay una cronología, datos importantes, acontecimientos que se llevaron a cabo durante esa semana. Y el pastor Omar nos está dando esas estadísticas que se dieron durante esa semana. Pastor Omar. Interesante que de manera cronológica, durante esa última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, en el cuarto día, Él celebra la Pascua. Y qué maravilloso, porque en el Mateo 26, 18, Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En Éxodo 12 hacía mención el pastor Miguel. Éxodo 12, versículo 6, el Señor había dicho, Dios había dicho, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya explicaba muy bien el pastor Miguel acerca de ello. Entonces, según algunos historiadores bíblicos, la Pascua se celebró, según algunos historiadores bíblicos, un 1 de abril en el año 33 después de Cristo. Tradicionalmente otros dicen que esa cena se celebró un día jueves, pero si hubiese sido un día jueves, entonces no concordaría con los días en que Jesús pasó en la tumba. Lo que sí es cierto, lo que dice el Evangelio de Mateo, es que en el cuarto día Él celebró la Pascua. Y en ese día de la cena es precisamente donde Judas toma una determinación, y es la determinación más errada que cualquier ser humano puede tomar, es darle la espalda a Dios, es darle la espalda al Señor. ¿Y qué es lo que hace Judas? Toma la determinación de traicionar al Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 25, dice que entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro?
Y el Señor le responde, tú lo has dicho. Es importantísimo, y yo quiero que hagamos una reflexión en este momento, todos los que estamos teniendo la oportunidad de conectarnos con este programa. Nunca le demos la espalda al Señor. Si en algún momento caminaste con el Señor, si en algún momento recibiste las enseñanzas gloriosas de nuestro Señor, pero le diste la espalda por una u otra razón, este es un tiempo maravilloso para que vuelvas tu mirada hacia la cruz, para que vuelvas tu mirada hacia Jesucristo, ese Cordero Pascual, de donde viene nuestra salvación. Es interesante, pastores. Qué importantes. Cuarto día están celebrando, ¿verdad? Los discípulos con el Señor, lo que conocemos como la Santa Cena. Están celebrando la Pascua. Y ahí en la Pascua, dice, suceden cosas extraordinarias. Alguien está decidido a traicionar a Jesús. Cuando traicionamos a Jesús, la factura va a ser bastante cara. Por eso la invitación del pastor Omar a nunca traicionar a Jesús, todo lo contrario, andar con Él, ser obediente, actuar acorde a su voluntad para que la eternidad, las bodas del Cordero, nos esperen a cada uno de nosotros. Estamos en esta semana, Semana Santa, semana de reflexión, semana de dejar que Jesucristo gobierne nuestras vidas, semana en la cual podemos permitir que Dios limpie su templo, que somos cada uno de nosotros, semana en la cual podemos rechazar cualquier oferta, por bonita que el mundo nos las presente, y saber que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Pastor Miguel Flores, Semana Santa. Fíjese qué interesante, Pastor Andrade y Pastor Peraza lo tocaban. En ese cuarto día, Jesús se reúne con sus discípulos para tener una cena con ellos. Y eso es interesante, porque lo que Él está haciendo es cumpliendo con lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 3. Porque Jesús está viviendo la Pascua de 1500 años antes de Él. ¿Y qué es lo que decía el capítulo 12, verso 3 del libro de Éxodo? Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ese cordero tenía que comerse en familia. Así que la Pascua es un momento para vivirlo en familia. Vivir ese momento espiritual en el que el Cordero de Dios es inmolado, pero en familia. Dios quiere salvar no solamente individuos, Dios quiere salvar familias. Y lo vemos cuando Adán y Eva son rescatados como familia. No solamente fue perdonado Adán y Eva, no, los perdonó a ambos. Y ahí intervino la muerte de un cordero, porque dice que Dios los cubrió con pieles. ¿Pieles de quién? Bueno, se ve que hubo un sacrificio ahí por causa de Adán y Eva. Pero como familia, ellos recibieron la salvación. Luego nosotros vemos que cuando el diluvio de Noé, aunque el mundo no quiso entrar en aquella arca, entró Noé y toda su familia. Entró Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. En total 8 personas, una familia entró en el arca. Y ahora nosotros vemos cuando el carcelero allá en Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, Semana Santa es un tiempo para que no solamente tú, sino que tú induzcas a tu familia a reflexionar, a meditar, a pensar en este sacrificio que Cristo ha hecho para perdón de nuestros pecados. Jesucristo se reunió con sus discípulos cumpliendo con este mandato de que en Semana Santa, en Pascua, se tenían que reunir familias. Ojalá tú puedas en esta Semana Santa apartar un tiempo para asistir al retiro de tu iglesia, porque las iglesias evangélicas en su mayoría hacemos retiros y buscamos en ese tiempo del Señor. Algunos van a los ríos, pero si lo haces en familia y lo haces en el correcto, en la correcta interpretación de disfrutar en familia,
Dios te puede bendecir, de eso voy a hablar más adelante, pero es momento que entiendas que este es un tiempo para disfrutarlo en familia también. Qué maravilloso. Cuando Jesús hace su entrada triunfal a tu vida, también esa bendición afecta positivamente a tu familia. Y la Biblia lo dice claro: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una bendición que llega a tu familia, y es la enseñanza que nos está dando el pastor Miguel, la importancia para Jesús las familias. Hoy en día nuestras familias están siendo robadas, están siendo precisamente, dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino a matar, a hurtar y destruir. ¿Cuántas familias se destruyen? Y precisamente esta semana es una semana propicia para que el enemigo levante bandera y destruya tu familia. Pero qué bueno que le des entrada a Jesús a tu vida, que limpies, que purifiques tu casa, que es tu templo, y que permitas que tu familia pueda reflexionar junto con tu persona, que dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Somos responsables de enseñarles, de formarles, de edificar sus vidas a través de nuestro propio testimonio. Sé que muchas personas están preguntando, y les bendecimos a cada uno de los televidentes que están escuchando en los diferentes lugares, en las diferentes aldeas, en los diferentes departamentos, y están preguntando qué sigue, qué continúa en el quinto día. Y por eso el pastor Omar Peraza nos está explicando. Pastor Omar. Gracias, pastor Andrade. En el quinto día el Señor Jesús se mueve entre el monte de los olivos y el Getsemaní. Cuando llega al Getsemaní, es ese momento crucial, porque está a punto de enfrentar lo más difícil, lo más duro, la cruz. Él sabe que está llegando su momento. Y en el libro de Mateo dice en el capítulo 26 y versículo 33 que llegó Jesús con los discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nosotros sabemos, en ese momento el Señor hace una oración y Él dice: bueno, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar del dolor, a pesar que Él sabe lo fuerte que es el sacrificio de la cruz, pero Él está determinado a hacerlo, a derramar su sangre, a experimentar el dolor de los clavos, de la lanza en su costado, la burla, la corona de espinas. ¿Y sabes algo? Lo hace porque su mirada está puesta en ti, porque es más grande el amor hacia la humanidad, hacia el hombre extraviado, hacia el hombre perdido, al que necesita ser salvo. Él está determinado a seguir con su propósito. Y ahí nosotros conocemos el momento que Él está orando. Es tan fuerte la angustia que los vasos capilares se rompen y sus gotas de sudor se convierten en sangre. Pero qué maravilloso, porque en ese mismo día también Judas entrega al Señor Jesús. El Señor Jesús es arrestado. Y mientras Jesús está siendo juzgado, mientras el Señor está siendo golpeado, otro escenario, Judas, el traidor, se quita la vida. En ese mismo día, el Señor es llevado al Gólgota, el lugar conocido también como el lugar de la calavera, donde la crucifixión y posterior muerte de nuestro Señor, como ya lo mencionó el pastor Miguel Flores, ocurrió a las 3 de la tarde. Lo dice Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta.
partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y el capítulo 27 siempre de Mateo, el verso 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también José de Arimatea, un hombre rico, junto a Nicodemo, piden el cuerpo del Señor para poder sepultarlo. Un hombre empresario, José de Arimatea, que había obtenido un lugar para su familia, pero él se ofrece. Probablemente este hombre había caminado algún tiempo con Jesús y había recibido las enseñanzas, así que se dispone para algo tan maravilloso. Así que los subsiguientes días, el día viernes, que los judíos lo conocían como el Shabbatón, y el sábado como el Shabbat, esos días no podían dejar a nadie colgado en un madero. Tampoco ellos podían hacer absolutamente nada, porque para ellos era día de reposo. Así que el Señor es sepultado. Y dejamos lo más glorioso para luego, pastores, porque lo que viene se pondrá poderoso. Yo sé que los cierres siempre son maravillosos. Me encanta, Pastor Omar, porque una de las cosas que decía el Pastor Omar es, Dios está determinado a hacerlo, a pagar su precio, su muerte, para que nosotros pudiéramos accesar a la vida eterna. Quizás ahí, a través de la televisión, alguien pueda decir, mi pecado es grande, yo quizás no merezco la salvación, pero no es porque la mereces, es porque lo que hizo Cristo es realmente grande, es realmente poderoso. Quizás cada uno de nosotros hemos fallado, cada uno de nosotros hemos pecado, pero la misericordia de Dios, el entregar su Hijo Jesucristo y derramar esa sangre poderosa, no importa tu pecado, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, para transformarte, para cambiarte. Así como Él murió, fue enterrado y resucitó, también tú puedes resucitar en Cristo Jesús y ser una nueva criatura, una nueva persona. Y esa paz que dijo Él, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, pueda también estar en tu corazón y puedas tener esa paz que da la seguridad de Cristo en nuestras vidas. Estamos en esta semana donde muchos celebran de diferente manera, pero algunos reflexionamos y agradecemos y estamos felices. Los pastores que estamos aquí compartiendo este set, estamos muy felices de saber lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y esa felicidad es a través del agradecimiento. No lo merecíamos, pero no porque lo merecemos, sino porque Dios tuvo misericordia y entregó a su Hijo. Semana Santa, semana de reflexión, y por eso agradezco a los pastores aquí presentes que hayan aceptado estar con nosotros, y qué maravilloso es, estamos desarrollando este programa de Semana Santa, en esta Semana Santa 2025, con ese propósito, el propósito de reflexionar y que abras tu corazón y que recuerdes, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y solo se llega al Padre a través de Él. Pastor Miguel Flores, Semana Santa. Interesante, hemos ya recorrido un buen camino, estamos ya a punto de finalizar, como decía el Pastor Peraza, pero quiero traerlos a esto. Pensemos que la agonía y la angustia de uno es el gozo y la alegría de otros. Pensemos 3.500 años atrás, el cordero que moría en angustia y en agonía, pero pensemos en la felicidad de la familia que estaba comiendo el cordero y sabiendo que dentro de un momento iban a salir libres, iban a obtener la libertad, iban a obtener la liberación, el gozo que esta gente estaba recibiendo y la agonía de el cordero. Muy bien, vemos Jesús está ahí muriendo,
¿Y para qué muere Jesús? Para romper nuestras cadenas, para romper nuestras ataduras, para resucitarnos de la misma muerte. Lo que Él hizo con Lázaro, cuando lo fue a resucitar y lo sacó de la tumba, y luego ordena a sus discípulos y les dice: desátenlo y déjenlo libre. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Él va a sufrir angustia. Es el Getsemaní que mencionaba el pastor Peraza. Es la agonía del Cordero, pero el gozo y la alegría de la familia que ahora va a comer el Cordero. Quiero llevarlo a lo siguiente. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán glorioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuánta bendición Dios quiere derramar, porque a continuación dice en el verso 3, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde va a enviar Dios la bendición? ¿Dónde va a descender la bendición? Donde hay gente habitando juntos en armonía. Es el tiempo familiar que podemos disfrutar en esta Semana Santa. Es el tiempo para recogernos, es el tiempo para congregarnos en pos de examinar, de meditar, de reflexionar en un sacrificio que alguien está haciendo para que ahora yo pueda estar reunido con mi familia, para que ahora yo pueda estar aquí sentado con mi familia alrededor, como Jesús se sentó con sus discípulos. Hay sacrificios que no solamente es derramar sangre. La Biblia habla en Hebreos capítulo 13 y dice Pablo, dando consejos pastorales, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y luego en el verso 3 del capítulo 13 de Hebreos dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Pero luego el Señor, en su palabra, dice en el verso 15 de este mismo capítulo 13 de Hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza ahora es un sacrificio. Antes el sacrificio eran de animalitos, corderos, toros y machos cabríos. Pero ahora vemos en el Nuevo Testamento que la alabanza es también un sacrificio. Ofrezcamos a Dios, dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces ahora entendemos que alabar es una forma de sacrificar a Dios. Pero el verso 16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios le agradan al Señor. Hacer el bien y la ayuda mutua. Es decir, cuando tratamos bien a nuestro prójimo puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro hermano, nuestro familiar, nuestra madre, nuestro padre, nuestros vecinos. Y cuando nosotros llevamos a esta gente a reflexionar, a sentarnos a comer el Cordero Pascual, nosotros estamos haciendo un sacrificio que agrada a Dios. Por eso Semana Santa no solamente es sol, playa y arena. Semana Santa no solamente es fiestas, música y baile. Semana Santa no solo es licor. Semana Santa también es reflexionar en el sacrificio que hace 3.500 años hizo un cordero cuando Israel fue liberado de Egipto, y pensar en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hace 2000 años Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Pastor Andrade. Qué hermoso. Semana Santa, una semana de reflexión. Y decía el pastor Miguel, bueno, no podemos hacer el sacrificio que hizo Dios a través de Jesucristo, pero podemos hacer otros sacrificios, entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice la Biblia que es nuestro culto racional, la alabanza, un medio maravilloso, ¿verdad?, de alabar a nuestro Padre Celestial. Le hablaba el pastor de la hospitalidad. Por eso nosotros vemos cuando las personas son sacadas de otros países de la manera incorrecta, estamos perdiendo esa bendición de ser hospitalarios, porque ese es un sacrificio que hacemos para glorificar el nombre de Jesús. Y me gusta lo que terminaba diciendo: hacer el bien, no desaprovechemos
esta semana incluso, o cualquier día de nuestra vida, de hacer el bien, porque haciendo el bien estamos agradando a aquel que hizo el mejor bien por la humanidad, entregar a su Hijo Jesucristo. Estamos ya en esta cronología y vamos a pedir al pastor Omar que continuemos con el siguiente día. Pastor Omar. Y es maravilloso porque hemos venido haciendo un relato de manera cronológica, día a día, lo que ocurrió durante esa última semana de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Y es interesante porque cuando llegamos a el día en que aquellas mujeres vienen a la tumba y resulta que la piedra ha sido removida. Y cuando ellas entran, ven que el que había sido puesto en ese lugar ahora ya no está, ha resucitado, como él lo había dicho. Así que dice el Evangelio de Mateo capítulo 28 y versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. No está aquí, dice el verso 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Qué interesante. Jesús ya ha resucitado y se le aparece a muchas personas. Y qué importante lo que dice el apóstol Pablo. Hace una declaración contundente sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que es la base de nuestra fe. Dice en primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Qué importante, Él no se quedó en una tumba, Él se levantó Amén. Victorioso Amén. De entre los muertos. Y si Él vive, tú y yo también vivimos. Después de la resurrección, el Señor estuvo por 40 días con sus discípulos antes de su ascensión. Y es interesante. Yo quiero decirte en este momento, el Señor está dispuesto a tener un encuentro contigo, pero tú debes abrir tu corazón a Él. Permite que Él pueda entrar Amén. A tu corazón y que Él pueda transformar tu vida, que Él pueda romper esos yugos de esclavitud, esas cadenas de opresión, esos pecados que te han esclavizado por muchos años. El Señor es capaz de romper esas ligaduras de impiedad. Solo tienes que abrir tu corazón al Señor. Él no se quedó en una tumba, Él resucitó al tercer día Amén. Victorioso. La tumba no lo pudo retener. Qué maravilloso, qué poderoso es esto. Amén. La tumba está vacía, Cristo está vivo, pero lo más importante es que Él desea vivir en tu corazón. Que Cristo ha resucitado es la manifestación de fe más grande sobre la historia de la humanidad. La victoria sobre la cruz. La cruz está vacía, no podemos ver a Cristo en la cruz. Ahora Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que la tumba está vacía. Algunos que dijeron que eran algo, la tumba de Mahoma está llena con su cuerpo. La tumba de Buda está llena. La tumba de aquellos que la gente adora en esta tierra, que son creados, están llenas. Pero la del Creador, Jesucristo, está vacía. Por eso estamos contentos. Y aquí, compartiendo con los pastores, estamos muy alegres. Pero llegó la hora de unos anuncios comerciales y continuaremos en esta última etapa de este foro y estaremos hablando acerca de cuál debe ser nuestra actitud en esta Semana Santa. Por favor, no nos cambie de canal. Estamos muy contentos hablando en esta semana muy importante, Semana Santa.
No nos cambies.